mi nombre es Tomás Pulido, soy monitor de la Unidad de Informática y Comunicaciones de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia. En este video vamos a aprender los comandos básicos para poder trabajar con la consola de MySQL. Además, vamos a aprender a crear y hacer algunas consultas con las bases de datos. En primera instancia vamos a aprender cómo mostrar todas las bases de datos que están en un computador o en determinado servidor. Para ello vamos a usar el comando show database. Por ejemplo, en este computador tengo la base de datos ejemplo 1, Information Schema, MySQL, Performance Schema, PHP MyAdmin, Sakila de prueba 1 y Test. Para usar determinada base de datos vamos a escribir use y el nombre de la base de datos que vamos a hacer. Sin embargo, todavía no lo escribamos porque no hemos creado nuestra base de datos. Para mostrar las tablas de determinada base de datos vamos a escribir el comando show table. Para saber cuál base de datos está seleccionada vamos a usar el comando select database. Para salir de la consola de MySQL vamos a escribir exit y para limpiar la pantalla cuando no estemos en MySQL vamos a escribir CSL. Es importante tener en cuenta que cuando usemos el comando SQL siempre vamos a acabar cada consulta con un punto y coma. Bueno, para comenzar a crear una base de datos es necesario usar el comando create. Podemos usarlo de dos formas. La primera es escribir create database y el nombre de la base de datos a crear, o escribir create database if not exist. Lo que nos va a hacer es que solo va a crear la base de datos en el caso de que no exista. Entonces en este caso vamos a usar la segunda opción. Vamos a llamar a esta base de datos ejemplo. Vamos a escribir punto y coma y enter. Nos va a salir, en el caso de que tengamos bien el código, query ok, una fila afectada. ¿Qué pasaría si volviéramos a escribir el mismo código? Veámoslo. Nos va a salir que el query está bien, sin embargo, nos va a salir un warning. Para mostrar los warnings, para saber cuál es el warning, show warnings. Acá podemos ver que el mensaje nos dice que no se pudo crear la base de datos ejemplo porque la base de datos ya existía. Después de haber creado la base de datos, que es donde va a estar todas nuestras tablas, vamos a tener que crear una por una las tablas. Para crearlas vamos a usar el comando create table. La sintaxis de este comando es la siguiente. Vamos a escribir create table, luego el nombre de la tabla y luego vamos a abrir paréntesis. Vamos a escribir cada uno de los atributos seguido del tipo de dato de determinado atributo y determinadas características. Cada vez que terminemos vamos a escribir una coma y vamos a comenzar con los siguientes atributos. Finalmente vamos a cerrar con un paréntesis y vamos a colocar otras características que sean necesarias. Por ejemplo, acá tenemos estos atributos. Tenemos el autor ID, tenemos el nombre del autor, la nacionalidad del autor. Vemos que uno es entero, el otro es varchar y el otro también es varchar. Además tenemos algunas características para los atributos, que no sea nulo, que sea una llave primaria, que sea una llave única, y además le estamos dando a la tabla una ingeniería tipo InnoDB con un incremento de 193 y el tipo de codificación UTF-8. Vamos a copiar este código. Sin embargo nos va a salir este error, no database select, lo que quiere decir que no hemos seleccionado la base de datos. Esto es porque debemos usar antes el comando de use y el nombre de la base de datos. Vamos a escribir en este caso use, ejemplo, punto y coma, enter. Sabemos que estamos trabajando dentro de una base de datos cuando nos sale acá MariaDB o MySQL y el nombre de la base de datos. Ahora sí podremos copiar nuestro código para crear la tabla. Nos va a salir que el query está bien, 0 filas afectadas y ya. Voy a copiar el código de otras 3 tablas y continuamos. Acá les voy a dejar el código por si lo quieren copiar. Está el código para crear la tabla de libros. Vamos a crear otra tabla que se llame clientes. Y finalmente vamos a crear otra que se llame transacción. Para mostrar las tablas vamos a escribir show tables. Y nos va a salir cuáles son las tablas que tiene nuestra base de datos. Si quisiéramos borrar nuestra base de datos o nuestra tabla, vamos a usar el comando drop. Sin embargo, hay que tener muchísimo cuidado con este comando porque podemos borrar definitivamente nuestra base de datos, nuestras tablas y los datos que tengamos contenidos en ella. Para mostrar qué columnas tiene cada una de nuestras tablas, vamos a escribir el comando describe.
Acá podemos ver que la tabla autores tiene 3 campos, 3 columnas. Autor ID, que es entero, que no es nulo, que es una llave primaria que tiene por valor por defecto nulo y que tiene un autoincremento. También tenemos el nombre y la nacionalidad. Y así podríamos describir cada una de nuestras tablas para saber los campos que contiene. Si quisiéramos mostrar información más detallada de nuestras tablas, de nuestras columnas, tendríamos que copiar el código show, full columns, from y el nombre de nuestra tabla. Acá podemos ver, por ejemplo, de la tabla books, que nos está mostrando el campo, el tipo de codificación, si es nulo o no, la llave principal, los privilegios, algunos comentarios, etc. Bueno, ahora vamos a aprender cómo insertar datos, cómo insertar registros a cada una de nuestras tablas. El comando que vamos a usar para ello es el comando insert. La sintaxis es la siguiente. Vamos a escribir insert into, el nombre de la tabla, values, y vamos a escribir entre paréntesis los datos que queremos insertar a la tabla. Por ejemplo, si se acuerdan, los campos de la tabla autores son el ID, el nombre del autor y la nacionalidad. Voy a copiar el código de los inserts de nuestras 4 tablas. En nuestra tabla autores ingresé todos estos datos por si los quieren copiar. Y nos va a decir 132 filas fueron afectadas. En la tabla de libros ingresé estos dos registros. Podemos ver que se afectaron 197 filas. En la tabla clientes inserté estos valores. Podemos ver que se afectaron 100 filas. Finalmente, en nuestra tabla transacciones inserté estos registros con un total de 7 filas afectadas. Para mostrar los registros que se insertaron en una tabla, vamos a usar el comando select asterisco para seleccionar todo. Después veremos que con el comando where se pueden seleccionar cosas específicas. Sin embargo, el asterisco no selecciona todo. Y el nombre de la tabla. Por ejemplo, busquemos los datos de books. Nos mostró todos los datos. Vemos que es una tabla muy grande. Si queremos ver una más pequeña, por ejemplo, seleccionemos la de transacciones. Acá podemos ver cada uno de nuestros campos con los 7 registros que se han hecho hasta ahora. Bueno, ahora vamos a aprender a hacer algunas consultas con lenguaje SQL. El comando select es fundamental para poder seleccionar determinados datos, para poder ver algunas partes de nuestras bases de datos dependiendo de lo que queramos. Ya vimos ahorita que select con el asterisco nos va a seleccionar todos los registros de nuestras tablas. Si escribiéramos, por ejemplo, select name from clients, nos mostraría solo una columna específica. Veámoslo. Acá podemos ver que solo nos mostró el nombre de los clientes. No nos está mostrando toda la tabla, sino una determinada columna. Si quisiéramos seleccionar varias columnas, escribiríamos select, el nombre de las columnas separados por comas, from y el nombre de la tabla. Si queremos limitar el número de resultados que queremos ver con un select, al final vamos a escribir limit y el número de registros que queremos mostrar. Si queremos usar condiciones para seleccionar los datos, vamos a usar el comando where en medio de nuestro comando select. Por ejemplo, con este comando select name, email, gender from clients where gender igual a m, le estamos diciendo a MySQL que nos va a mostrar el nombre, el email y el género de la tabla clientes donde el género sea igual a m, es decir, solo nos va a mostrar el nombre, el email y el género de los hombres. Veámoslo en acción. Acá podemos ver que nos está mostrando todos los nombres, pero solo de los hombres. Y así el comando select nos sirve para mostrar cosas en pantalla, para seleccionarlas y podremos combinarlo con otras funciones. Por ejemplo, si escribimos select y lo combinamos con la función year, que lo que hace es convertir una fecha en año, nos va a mostrar el año de cumpleaños de los clientes. Veámoslo en acción. Sabemos el año de nacimiento de cada uno de los clientes. Y bueno, esto solo ha sido un abrebocas a lo que son las consultas de MySQL.
Para más información y profundización en el tema, puedes tomar el curso de Fundamentos de Bases de Datos con MySQL dado por la Unidad de Informática y Comunicaciones de la Universidad Nacional de Colombia. Muchísimas gracias.